Amigos míos, realmente es importante, ya dentro de lo que significa el espacio donde tocamos el tema central, hablar de diferentes formas de tratamientos, hablar de diferentes formas de el enlace entre profesional, médico y por supuesto el paciente. En este caso, hablar de las ramas es hablar de un mundo donde el especialista, el ginecólogo, el obstetra está involucrado diariamente con temas que realmente nos llaman mucho la atención, quizás temas que se han tocado muy poco, casi nada o prácticamente nunca. La incompetencia cervical es realmente un tema que hoy nos motiva para orientarles, para informarles y principalmente para tratar de prevenir de tener este tema. Justamente con un profesional de primerísimo nivel y nos ha abierto las puertas de una clínica que realmente hoy por hoy revolucionó y más de 80 años lo dicen, que es una de las mejores en nuestro país y en nuestra ciudad. El doctor Luis Kuzner está con nosotros, su director, a quien le voy a dar la bienvenida. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá en este hogar de ustedes que día a día, por supuesto, permiten a las personas que tienen alguna dolencia, por supuesto, salir mejores. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, bienvenido a la casa, a la familia de la Clínica Alemana, querido Luis. Sí, efectivamente, tenemos 85 años ya de vida en este país, en la ciudad de La Paz. Somos una clínica emblemática, han ocurrido distintos hitos de la revolución médica en Bolivia, en nuestra clínica. Y hoy en día, obviamente, estamos tratando de estar siempre a la cabeza o tratando de ser pioneros en diferentes ramas ahora de la medicina y de las especialidades y de las subespecialidades. Y lo más importante es con tecnología de punta, ¿no? Que eso hay que destacarlo desde todo punto de vista. Sí, los esfuerzos tecnológicos, acompañan obviamente a todos los saberes de los médicos. Lo principal, yo siempre lo digo y mis colegas lo saben, es tener buenos médicos, un plantel de gente humana, tanto médicos como enfermeras, como auxiliares y todo el plantel administrativo. Bueno, una vez que tenemos esa materia prima buena, si acompañamos con tecnología adecuada y tecnología de punta, todo va a salir mucho mejor. Que es lo más importante y nosotros en algún momento siempre lo hemos reflejado, hemos mostrado esto y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que esto es darle vida y salud a las personas con una infraestructura como la que tiene la Clínica Alemana. Pero hoy estamos reunidos con un tema realmente interesante y esto no se ha tocado prácticamente, ¿no? Es un tema que lo manejan bastante bien acá y que lógicamente nos va a llevar a abrirnos un poquito más al espectro, al grandioso mundo de lo que es la ginecología. Sí, bueno, en cuanto a ginecología también han surgido bastantes cosas nuevas. Bueno, tendremos varios programas para explicarte algunas novedades, explicar a la teleaudiencia justamente esas novedades. Lo que hablamos, el tema que has elegido hoy día es un tema muy interesante porque estamos hablando que ocurre entre un 3 y 5% de la población que se embaraza y se llama incompetencia ísmico-cervical o incompetencia cervical. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema súper importante porque aumenta la morbimortalidad perinatal. ¿Qué quiere decir? Que el útero se ve incompetente para mantenerse cerrado hasta finalizar el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que el cuello, que tiene dos orificios cervical interno, el orificio cervical externo, estos se abren ante la presencia de la gestación, pero no por contracciones, sino básicamente es incompetente, o sea, quiere decir que las fibras y todas las fibras musculares de ese cuello de útero se vuelven incompetentes y por lo tanto es posible y es factible que incluso tengamos parto prematuro, rotura prematura de membranas, pero lo más importante es la protrusión de las membranas del embarazo y de alguna parte eventualmente del feto hacia la vagina y por ende un parto prematuro. Estaríamos hablando también de un término que muchas veces se conoce de un embarazo de alto riesgo. Es un embarazo de altísimo riesgo, Luis, porque en el fondo si esto no se logra determinar o no se logra descubrir
la razón por la cual la paciente tiene incompetencia cervical, no se puede llegar a hacer un tratamiento, no se puede llevar a hacer un manejo de este cuadro, y eso empeora obviamente la posibilidad de terminar un embarazo a término, ¿no es cierto? La sintomatología que va presentando la paciente en esto para que uno pueda llegar a darse cuenta, o es que en los primeros días, semanas se puede ver esto. Mira, te voy a explicar, porque aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es en quienes debemos sospechar que puede haber incompetencia cervical. En pacientes que han tenido embarazos múltiples, porque obviamente el peso ha hecho, ese peso hace que sea incompetente ese cuello para sostenerse o mantenerse cerrado. La manipulación, digamos, frecuente del cuello uterino, y eso ocurre en abortos a repetición o en partos traumáticos, ¿no es cierto?, que han sido partos que han durado, son muy largos, que han durado mucho el trabajo de parto, esa dilatación que se ha forzado y tal, ha hecho que después la mujer se vuelva incompetente con incompetencia cervical, ¿no es cierto? Y esos son los factores de riesgo en quienes nosotros debemos sospechar que tiene incompetencia cervical. Entonces, hoy en día existen elementos como el ecógrafo que mide la longitud del cuello, y medir la longitud del cuello obviamente hace evidente ese acortamiento progresivo del cuello o eventualmente una dilatación del cuello que se puede ver con una ecografía transvaginal. Existe el otro grupo de pacientes, que son los pacientes que son mucho más difíciles, las pacientes mucho más difíciles de diagnosticar, y son justamente las pacientes que tienen una incompetencia cervical de novo. Quiere decir que nunca han tenido estos antecedentes que acabo de mencionar, y sin embargo te llaman a las 16, 17 semanas y te dicen que tienen una sensación de peso vaginal. Están embarazados obviamente, 16 semanas, 17 semanas, 20 semanas, y dicen: doc, tengo una sensación de peso vaginal. A esas pacientes se les examina y en la mayoría de las veces se ve francamente dilatado el cuello, se le ve dilatado el cuello y se ve la protrusión de las membranas. Y eso significa que es una incompetencia cervical de novo, no tuvo antecedentes previos de importancia que nos hagan sospechar esta patología, y hay que actuar rápidamente. ¿Por qué rápidamente? Porque eventualmente sí pueden aparecer contracciones después de esto y tener un parto de una guaguita de 22 semanas, 23 semanas, que realmente el pronóstico es nefasto. Entonces, cuando nosotros detectamos la incompetencia cervical, de nuevo, vamos a hablar primero de este caso y después te voy a decir los otros, es lo que amerita básicamente es ver primero que no haya infección ovular. Es una condición. Si no hay infección, y los datos de infección son básicamente taquicardia materna, taquicardia fetal, leucocitosis encima de 15.000, fiebre, salida de pus de la vagina, o sea, todos esos criterios, ¿no es cierto? Si uno de estos está presente dentro de esa paciente, obviamente ya hay infección, y con infección no se puede hacer el cerclaje o cerrar ese cuello uterino. Si todos estos caracteres son negativos, entonces sí podemos proceder a un procedimiento quirúrgico que se llama cerclaje. El cerclaje es el cierre, o sea, imagínate, durante el embarazo es el cierre de ese cuello uterino mediante una cinta especial que se llama cinta de Mersilene, y con una técnica especial. Bueno, hay dos tipos de técnicas, la de McDonald y Shidorka, pero básicamente no voy a explicar la técnica porque en el fondo es ya algo muy puntual para los médicos. Simplemente decirte que el objetivo de esas dos técnicas es cerrar el cuello uterino, forzar ese cierre, ¿no es cierto?, con esta cinta. No es con hilo, porque el hilo se desgarraría. Es una cinta gruesa, ¿no es cierto?, que mide medio centímetro de grosor y que obviamente se hace el cierre con esta cinta. Es muy difícil y es muy complicado y es de altísimo riesgo, porque durante el cierre quirúrgico, obviamente dentro de una cirugía, existe la alta posibilidad de romper las membranas. No te olvides que la presión intrauterina, ¿no es cierto?, está haciendo además que protruya estas membranas, y nosotros la estamos viendo. Y la membrana es, para los televidentes, es la membrana amniótica, es como un globo de carnaval, como un globo de agua, ¿no es cierto? Es un globo. Y obviamente mientras más inflado está esto, es mucho más sensible a que se pueda romper, porque lo que nosotros tenemos que hacer con la técnica es tratar, la mujer está como de cabeza, para que tratar de que la gravedad también haga que todo esto se mete un poquito, se baje,
y con una pequeña gasita y una pequeña pinza tratamos de introducir suavemente las pinzas, una pinza, ¿no es cierto?, para meter justamente las membranas, y el otro médico estar haciendo esta jareta o este cierre, ¿no es cierto?, para sujetar adecuadamente ese cuello. Es complicado, como verás, es una cirugía vaginal. Nuestro diámetro de trabajo es muy pequeñito, muy pequeñito. Hay que hacerlo con instrumental especializado, con técnica especializada, y necesitas bastante experiencia para realizar esta técnica, ¿no es cierto? Más aún, con esta técnica puede suceder claramente que se pueda romper las membranas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y debe estar informada claramente la paciente y los familiares. Por supuesto. Y bueno, dos preguntas van acá. Y posterior a esta cirugía, lógicamente la paciente tendrá que tener sus días prácticamente en cama, o sea, puesta en cama, ¿no? Sí, Luis. A ver, hay varios trabajos que dicen que si uno hace un cerclaje, está cerrando el cuello, obviamente no habría una lógica porque tengan que estar postrada en cama. Sin embargo, hay otras investigaciones que han demostrado que estar haciendo reposo en cama, incluso con Trendelenburg, o sea, con las piernitas levantadas, pero no solo las piernas levantadas, sino la cadera, y por lo tanto tenemos que poner unos ladrillos, unos gambotes en la cama para que esté como mirando hacia el cielo, ¿no es cierto?, para que por gravedad no haya esa presión. ¿Por qué? Porque igual la presión intrauterina, digamos, hace que puedan haber lo que se llama desgarros del cerclaje. Y eso sí sería una complicación, porque el cuello del útero obviamente no es un músculo, ¿no es cierto?, el cual se cierra y puede desgarrarse ante ese peso o esa presión o ese esfuerzo, ¿cierto? Y ahí pueden haber muchas otras cosas. Primero, un sangrado incontrolable del cuello uterino, o puede haber una herniación de parte de las membranas de un ladito, como una boca, digamos, de ese lugar, que nos llevaría a intentar hacer otro punto de cerclaje de refuerzo, o eventualmente rehacer el cerclaje, ¿no es cierto? Entonces, sí se recomienda el reposo. Es muy, ¿cómo te puedo decir?, muy molesto este reposo, lo entendemos, pero el tema es que, porque estamos hablando de ojalá un reposo de 1 mes o 2 o 3 meses. Claro. El cerclaje tiene indicación de hacerse entre las 14 semanas y 24 semanas. Después de las 24 semanas, la verdad, los pronósticos son peores. Entonces, ¿cuál es el tema? Que una vez que la paciente no presenta ningún signo de infección, ni ella ni el bebé, se procede al cerclaje y se procede a hacer un control estricto de justamente ese tipo de infección. ¿Por qué? Porque no te olvides que el contacto con la vagina y el cerclaje mismo, que actúa como un efecto de prótesis, puede ser o puede darte una chance más de infección. Por lo tanto, la paciente tiene que estar bien controlada, se tiene que hacer los hemogramas cada 3-4 días, tenemos que hacer una PCR para ver factores inflamatorios si están activos o no, y eventualmente controlar justamente que no haya fiebre, que no haya leucocitosis, que no haya taquicardia materna, que no haya taquicardia fetal, pero lo más importante, que no hayan contracciones uterinas. Las contracciones uterinas, si aparecen, nos está diciendo justamente que hay que soltar el cerclaje y eventualmente atender el parto. Ahora bien, hay otra complicación. Si nosotros vemos desde el punto de vista que esto te aumenta el riesgo de parto prematuro, tenemos que ver cuál es la vía de parto mejor para estas pacientes. Si nosotros tenemos un feto de más de 1,5 kilos, probablemente soltar el cerclaje y atender el parto sea lo indicado. Sin embargo, si tenemos un fetito de 700, 800 o 1.000 gramos o 1.200 gramos, conviene hacer una cesárea. Pero me dirás, pero no hay lógica, Doc, si al final el cuello está dilatado, podríamos tener un parto fácilmente vaginal. Sí, pero aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal fetal. Y entonces nosotros tenemos que entregar un feto prematuro, obviamente, pero con menos riesgo de tener complicaciones en el futuro. Por supuesto. Lo que no te he contado es que justamente el cerclaje se hace y se hace este procedimiento justamente para tener tiempo fetal intrauterino para inducir maduración pulmonar. Porque obviamente tenemos que, después de hacer este procedimiento,
colocar corticoides para hacer que la aceleración de la transformación de pulmón inmaduro a pulmón maduro sea más rápida y obviamente tenga menos mortalidad en el periodo postnatal. Ajá. ¿Qué segmento de la población femenina es la que adolece de esto? Bueno, es un porcentaje, digamos, no tan alarmante, pero sí un porcentaje que evidentemente nos llama un poco la atención, ¿verdad? Pero ¿qué segmento? ¿Entre qué edades o aquellas muchachas que recién han tenido relaciones y justamente se han embarazado? ¿Cómo es la cosa? Es indistinto, son mujeres en edad fértil, obviamente. Pero es indistinto porque obviamente hay factores de riesgo. Si los tiene, hay que sospechar. Y si no los tiene, es un hallazgo casual. Y eventualmente, ojalá cuando una mujer diga, oye, tengo una sensación de peso a las 20 semanas, pues vaya y acuda a un servicio de emergencia donde le puedan mirar el cuello del útero y vean si es que está o no está con esta incompetencia cervical. No existe, digamos, una edad o mujeres primerizas y tal. Ahora, por ejemplo, esta paciente que tuvo incompetencia cervical de novo, o sea, la que le descubrimos, la que le hicimos el cerclaje, y unas 2 o 3 semanas después igual tuvo el parto prematuro, salió una bobita de 900 gramos, pero con una ventaja, ya está más madura, ha subido por lo menos 400 gramos a partir del momento del cerclaje, o sea, mejores condiciones para la unidad de neonatología. Excelente. Esta mujer, la pregunta es, ¿se puede volver a embarazar o no? Sí se puede volver a embarazar, pero ya sabemos que se embaraza y en la etapa más precoz, estamos hablando de 12, 13 semanas o 14 incluso, es donde hacemos un cerclaje con mucho más comodidad antes de que se abran espontáneamente el cuello del útero. Eso quiere decir que en el segundo embarazo... Claro, le debería ir mejor, ¿no? Porque en el fondo ya lo sabemos y hay que hacer lo que se llama cerclaje profiláctico. O sea, no en el momento que se dilata el cuello ni salen las membranas, sino cuando antes de que ocurra eso, y por lo tanto ese cerclaje va a ser mucho más fuerte, mucho más seguro, y obviamente el pronóstico perinatal será mucho mejor. ¿Es hereditario? No es hereditario, porque hay descritos antecedentes hereditarios justamente en las pacientes de novo. ¿Por qué? Porque las otras pacientes tienen factores de riesgo porque han sido manipulado el cuello en varios procedimientos obstétricos o varios procedimientos de abortos, etcétera, etcétera. Sí, a ellos ya como que se ha hecho se ha creado un cuello incompetente. Sin embargo, las pacientes de novo tienen, y por los estudios que hay hoy en día en la literatura, se ha determinado que pueden tener algún antecedente familiar de incompetencia cervical en familiares pasados. Si hablamos de factores, existen factores que me imagino que también son y que involucran ese tipo de patología, ¿no? Como te lo dije, ¿no? El embarazo múltiples abortos y la manipulación del cuello uterino, eventualmente en partos traumáticos o trabajos de parto prolongados, hacen que esa mujer después pueda tener el cuello con incompetencia cervical. Perfecto. Vamos a irnos a las preguntas, ¿verdad? Tenemos preguntas que lógicamente nos llegan a través de las redes sociales y que son de interés general a nivel nacional. Así que vamos con la primera pregunta. Sí, la edad gestacional para hacer este tipo de procedimientos, como el cerclaje, es entre las 14 y 24 semanas. Eso es lo que dice la literatura y es lo que se practica porque es el momento de mayor facilidad de poder practicar esta técnica. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Adelante. Las ecografías obstétricas son inocuas. Totalmente inocuas. Existen otros métodos de imágenes como rayos X, eso sí que no, porque obviamente aumenta la radiación, son con radiación, y tampoco se pueden hacer las tomografías. La tomografía no se puede hacer durante el embarazo, pero sí se puede hacer resonancia nuclear magnética y se puede hacer ecografía. ¿Cuántas ecografías durante el embarazo? Las que quiera, la verdad no existe un límite porque no existe radiación, es ultrasonido. Y el ultrasonido, afortunadamente nosotros los humanos no somos capaces de detectar esas ondas de ultrasonido y por lo tanto no nos van a hacer ningún daño. Excelente, excelente. Y había bastante interrogantes sobre ese tema principalmente. Vamos con el tercero y último, por favor.
Sí, la pregunta es interesante y la pregunta involucra varias cosas. Involucra varias cosas porque dice, si uno pudiera escoger, y hoy en día, seamos sinceros, o sea, estamos bien cerca que se tenga que escoger la vía del parto, pero a ver, en rasgos generales la vía del parto es una decisión médica. ¿Por qué? Porque la mejor vía del parto por especie humana y por las condiciones que nos ha dado Dios para poder tener un bebé es la vía vaginal. Menos morbilidad, más rápida recuperación, obviamente costo-beneficio mucho mejor, es mucho más barato un parto vaginal que una cesárea, y lo más importante que también la bajada de la leche o la salida de la leche materna es mucho más rápida que una cesárea. Ahora la cesárea tiene también sus ventajas, ¿no? Que es un procedimiento que se puede programar, que generalmente lo programas, no lo vas a programar a las 3 de la mañana, como un parto lo puede ser a las 3 de la mañana, sino lo programas en una hora prudente. Y también tiene indicaciones específicas cuando se trata de embarazos de alto riesgo. Obviamente la vía mejor es la cesárea por varios factores. Primero, por evitar la prueba de esfuerzo que tiene un feto o un bebé en el trabajo de parto. No es el sufrimiento, eso es lo que hay que tratar de sacar de la cabeza de las personas. Sí, muchos hablan de eso, el parto no es un sufrimiento, es una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo que la mayoría de los bebés lo pueden pasar, pero si no un embarazo de alto riesgo, una preeclampsia severa, esa prueba de esfuerzo obviamente no es bueno pasarla y por lo tanto hay que programar una cesárea. Y esa programación de cesárea también es beneficiosa muchas veces porque si tenemos una cesárea de un parto prematuro por preeclampsia severa a las 32 semanas, también queremos que el equipo de neonatología esté obviamente en las mejores condiciones para atender este bebé. Claro que, y ahí yo voy a un poquito aumentar a la pregunta también, a la respuesta mismo, porque este es un trabajo realmente de bastantes profesionales y especialidades en este caso, ¿no? Sí, hoy en día hay el manejo integral de la salud en todas partes, no solamente en la privada, sino en la parte pública también, y todas estas decisiones, esta toma de decisiones médicas, justamente vienen asociadas a la integralidad del manejo. Algo que es muy importante y lógicamente ya en esta recta vamos a poder tocar y hablar con el doctor Luis Kuzner, es las formas de tratamiento que existen. ¿Cómo es que acá en la clínica tocamos estos temas o cómo tratamos en realidad el mismo, ¿no? Bueno, es buena tu pregunta porque aquí no somos médicos solos, aquí hay un equipo de gente que está tratando y viendo casos, ¿no es cierto? En la parte ginecológica, que es lo que a mí me compete, tenemos un equipo grande de médicos ginecólogos que trabajan con nosotros, tenemos un equipo de imágenes también, no estoy hablando de la tecnología, sino un equipo de médicos imagenólogos que pueden interpretar y darnos buenos valores y buenos datos cuando precisamos algo exacto, digamos, ¿no es cierto? Claro. Obviamente laboratorio, ya te digo, ecografía, imágenes, ecografía 3D, 4D, resonancia magnética, todo lo que se requiera, una ecocardio fetal. Imagínate una ecografía especializada para el corazón del feto. Eso lo tiene que hacer un especialista en ecocardiografía fetal. Claro. Y porque, bueno, un día vamos a hablar de esto también, Luis, porque hay que saber que la circulación cardíaca fetal, la circulación cardiovascular fetal es totalmente distinta a la circulación del corazón de una guagua que nace, ¿no es cierto? Y ese cambio justamente es el que hay que prever si es que existe, digamos, alguna malformación ya congénita del corazón y ver si puede soportarse después del parto o puede eventualmente procederse a una cirugía inmediata y todo eso. Entonces, si nosotros prevemos que hay una malformación congénita compleja, ya está trabajando el equipo que va a operar y tenemos las opciones, o se opera, se da medicamentos, cuánto tiempo la vamos a sacar al bebé, cuánto tiempo vamos a esperar en neonatología para la operación. O sea, es un trabajo integral
y afortunadamente existe la capacidad y los médicos bien formados en este país para tratar estos casos. En este tema realmente vamos a tener que abarcar un tema central completo de esto, porque realmente es interesantísimo. Reunir a un pediatra cardiólogo que lógicamente está involucrado en esto, al ginecólogo, son dos de los pilares fundamentales para que pueda salir un parto adecuado, ¿no? y normal, digamos, ¿no? Sí, bueno, podría ser muy bonito un programa integral de malformaciones del corazón, ¿no es cierto? Congénitas. Y obviamente, como te digo siempre, Luis, esto se ve antes de que nazca, no después, porque después hemos perdido mucho tiempo. Sí, deberías verlo antes, predecirlo y armar el equipo para la recepción de este nuevo ser. ¿Alguna otra técnica que se utilice para poder dar ya a la paciente, en este caso, un resultado óptimo? Sí, existen hoy en día estudios genéticos, ¿no? La genética es el pan de todos los días. Nosotros hacemos pruebas genéticas, yo te diría unas 4 por semana, o sea, es bastante, porque los papás hoy en día quieren saber realmente si son portadores o no portadores de un bebé con algún tema genético y que no siempre viene acompañado de una malformación, y una malformación no siempre viene acompañado de un tema genético. Y sí, se está haciendo bastante estudio genético en los fetos, y eso también viene porque hoy en día las mujeres están embarazando en edad avanzada, ¿no es cierto? Están reservando la parte del embarazo justamente después de desarrollarse, trabajar, conseguir todos sus objetivos, y eso empieza a partir de los 35, 36 años. Entonces, al postergar la maternidad para esas edades, obviamente los riesgos aumentan. Bastante. Y por eso los estudios hoy en día están disponibles para evaluar genéticamente y morfológicamente y estructuralmente a los bebés. Acá están las cámaras, por favor, dirígete al público femenino, y no solo femenino, porque nos interesa también a los esposos, a los papás, a los abuelos, es decir, a todos que estamos involucrados en una familia, en realidad, de saber y lógicamente conocer el consejo que nos va a dar el profesional, en este caso, con relación a este tema, por favor. Sí, Luis, bueno, primeramente, gracias por para la teleaudiencia. Lo que quiero decirles es que la salud es un tema que nos debe preocupar a todos, no a los médicos justamente, sino a las personas. Nosotros tenemos que hacer una vida saludable para evitar tener complicaciones a raíz de esta vida que no hemos hecho saludable. Entonces, obviamente, suspender el alcohol, suspender el tabaco, las drogas y todos estos nuevos componentes dentro de nuestra vida que existen, porque, a ver, la obesidad también hoy en día está endémica. Y te puede producir muchos problemas, no solamente durante el embarazo, sino en el futuro, 40, 50 años, aumento de riesgo de infarto, aumento de riesgo de diabetes, aumento de riesgos cardiovasculares muy importantes, embolias cerebrales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto mi recomendación siempre es tratar de prevenir este tipo de afecciones. ¿Y quién tiene que prevenir? No los médicos, no las pastillas, no las farmacias, no la tecnología, sino las personas, nosotros, nuestra calidad de vida y nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo de vida saludable. Ese es el consejo que yo les puedo dar con todo mi cariño, y también prometerles que vamos a hacer un programa con Luis acerca de la infertilidad masculina. Vamos a hablar específicamente todo sobre los problemas masculinos del semen, etcétera, etcétera. Un tema que realmente, lógico, va a seguramente tener a ustedes con un interrogante bastante grande. Es decir, que nos hemos sentido realmente muy cómodos acá en esta casa, que es muy interesante, muy linda, con gente muy profesional. La clínica alemana, lógicamente, un agradecimiento muy especial al doctor Luis Kuzner, quien es el director, quien es el que está constantemente, día a día, trabajando para que todo salga bien y en beneficio de la salud y la población boliviana. Luisito. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Gracias. Y a ustedes, amigos, pues, han sido muy gentiles. Enseguida estamos de retorno acá en el ABC de la Medicina, cuidando tu salud.